Ya, impreso. Bien, chicos, la semana pasada, el día viernes, para ser más específico, bueno, esta sesión está hace rato en intranet, comenzamos a ver la tercera parte de las derivadas parciales. El ángel cayó todo. ¿Sí? Bueno, los objetivos son utilizar la regla de la cadena, ¿cierto? Para las derivaciones implícitas, la derivada direccional y encontrar máximo y mínimo, que eso es lo que vamos a ver hoy día. Luego mismos ejercicios como estos, en los cuales dentro de la función hay una expresión, ¿cierto? Entonces, en esos casos, lo que había que hacer era un cambio de variable, usar siempre la ramificación, ¿cierto? O el diagrama de árbol, escribir las derivadas y tratar de buscar una solución de acuerdo a lo que nos están pidiendo. Después vimos cómo era la derivada implícita y nos dimos cuenta que al fin y al cabo, independiente de la demostración, la derivada implícita tiene una fórmula. Eso significa que si yo tengo una función de 3 variables y les pido calcular de z de x o de z de y, yo simplemente tengo que utilizar esta fórmula. Siempre y cuando la función esté igualada a 0. O yo pueda transformarla a una función de 3 variables igualada a 0. ¿Ya? Si no, no podría ser una función implícita. ¿Ya? Por si acaso. Bueno, ahí vimos algunos ejemplos que no eran tan difíciles. Y luego hicimos este ejercicio en el cual teníamos una función, como les dije, de 2 variables, o sea, de 3 variables en realidad, pero que se podía reducir a 2 haciendo un cambio de variable. Y como esta función estaba igualada a 0, justamente aquí yo pude utilizar la definición de la derivada implícita, por el hecho de que la función era igual a 0. Y lo más difícil que fue lo que vimos fue la segunda derivada respecto a una variable, ¿cierto? Que era más complicado por el tema de cómo se podía escribir. Ahora, para su alivio, entre comillas, este tipo de ejercicios, por lo menos en esta prueba, no va a entrar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la prueba que vamos a hacer nosotros es más con alternativas que de otra forma. Entonces, al fin y al cabo, van a ser ejercicios más prácticos. Sin embargo, necesito que lo practiquen, porque sí o sí tienen que aprenderlo, digamos, que les va a servir en algún momento. ¿Ya? Bien. Entonces, hoy día vamos a partir con esto. Esto que está acá se llama la gradiente de una función. En matemática existen algo que se llaman operadores. Los operadores son una especie de funciones, por decirlo así, las cuales se operan en funciones y se transforman en algo. ¿Ya? Se llama operador. Yo voy a operar de tal manera que la función se transforma en algo. Por ejemplo, una función real la puedo transformar en un vector. O sea, yo puedo transformar un número a un vector. También existen operadores contrarios, o sea, que del vector se transforme a un número real. ¿Sí? Este operador que está acá se conoce como el gradiente de una función. Y se representa con este símbolo que está acá, que es como el triángulo diabólico, que está al revés, con la flecha arriba. Eso significa que este operador, al aplicarse sobre una función, me va a generar un vector, ¿cierto? Y si se dan cuenta, dentro de él aparecen las derivadas parciales de acuerdo a las variables que tiene la función. En este caso, esta función genérica tiene n variables. Por eso dice x1, x2, xn. Este simbolito se conoce como nabla, ¿ya? Pero para no confundirlo con tantos nombres, por eso le vamos a llamar simplemente el gradiente. Entonces, si yo el gradiente se lo aplico a una función de 2 variables, por ejemplo, f de x, y, entonces su gradiente, que es el nabla f, va a ser igual a la primera componente del vector va a ser la derivada de f con respecto a x, y la segunda componente del vector va a ser la derivada de f con respecto a y. Si fuera de 3 variables, voy a tener 3 componentes en el vector, una que deriva con respecto a x, la otra que deriva con respecto a y la otra que deriva con respecto a z. Si ustedes se fijan bien, el operador solito no existe, no tiene ningún significado porque solamente son derivadas de nada, y eso no puede ser. Por eso, él, para que exista o tenga un significado, tiene que ser aplicado a una función. ¿Ya? Este gradiente lo que hace es transformar justamente funciones reales de varias variables a vectores. ¿Sí? Y recuerden siempre que un vector tiene 3 características: módulo, dirección y sentido. Algo que deberían haber visto en física y en álgebra lineal.
Ahora, ¿qué representa el vector gradiente directamente? Representa la dirección de crecimiento que tiene una función, ¿ya? O sea, en esa dirección aumenta. Por ejemplo, si habláramos de una función asociada a la temperatura, entonces ese vector me va a decir hacia dónde va aumentando la temperatura. Y en su sentido contrario me va a decir hacia dónde va disminuyendo la temperatura. ¿Sí? Bueno, el gradiente en general tiene propiedades muy similares, para no decir las mismas propiedades que tiene la derivada. O sea, el operador gradiente de una suma de funciones es simplemente la suma de los gradientes, ¿cierto? Como que la gradiente se separa en la suma y resta. En el caso de la multiplicación de una constante por una función, la constante puede salir fuera de la gradiente. En el caso de una multiplicación, esto se parece mucho a la regla de la derivación para los productos, que es el gradiente del primero por el segundo más el primero por la gradiente del segundo. ¿Sí? Y lo mismo para el cociente. En el caso del cociente, línea fraccionaria, denominador al cuadrado, el gradiente del de arriba por el de abajo, menos el de arriba por la gradiente del de abajo. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Son solo propiedades. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ya. Nadie dijo nada, así que asumo que no. Bueno, vamos a hacer la demostración de la primera propiedad. O sea, vamos a demostrar que la gradiente de una suma de funciones, o diferencia, es igual a la suma o diferencia de esos dos gradientes. Entonces, según definición, la gradiente de una función es simplemente la derivada respecto a su primera variable de la función, coma, la derivada respecto a su segunda variable de la función, coma, y así hasta la variable enésima, o sea, la derivada de la variable enésima de la función. Sin embargo, nosotros sabemos que para las derivadas parciales, ¿cierto? Esas se pueden separar. O sea, yo puedo derivar el primero más menos la derivada del segundo, que ahí está, coma, la derivada del primero más menos la derivada del segundo, coma, y así con la derivada enésima. Y como también ustedes saben, yo puedo separar un vector, ¿cierto? Como en una suma de dos vectores. En este caso, separé aquellos que tienen solamente la f y en aquellos que tienen solamente la g. Porque acuérdense que para sumar vectores se suma el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, y así sucesivamente. Y esto que está acá corresponde justamente a la gradiente de f. Y esto que está acá corresponde justamente a la gradiente de g. Por lo tanto, se demuestra que efectivamente la gradiente de la suma es la suma de las gradientes. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Bien, sigamos. Bueno, el concepto derivada, si ustedes se acuerdan, estaba asociado al cambio que sufre la función cuando yo hago un pequeño cambio en la variable. O sea, si yo cambiaba el eje X, ¿cierto? Yo generaba una derivada parcial en el eje X. Y si cambiaba el Y, yo generaba una derivada parcial en el eje Y. En el fondo, lo que yo estaba haciendo con esos cambios son derivadas direccionales en un eje específico. ¿Ya? Tomaban una dirección. Cuando yo cambiaba el X es porque estaba generando cambios en el eje X. Y cuando hacía las derivadas con respecto a Y es porque estaba generando cambios en el eje Y. Pero ¿qué pasa si ahora yo quisiera generar un cambio, pero en cualquier vector, en cualquier dirección del plano? Bueno, existe una derivada, esto tiene más cosas, pero esto es lo más importante. ¿Ya? Esta derivada se llama derivada direccional, ¿ya? Y se define así porque es una derivada muy específica que está asociada a un vector. Este vector le vamos a llamar un vector u, que tiene que ser unitario. ¿Qué significa un vector que tiene que ser unitario? Que tiene que tener módulo 1, o sea, el tamaño del vector debe ser 1. Por lo tanto, se va a definir la derivada direccional, que se escribe con esa D mayúscula. Abajito siempre va a ir el vector en el cual estoy generando la derivada, y ahí va la función. Y esta se define como un producto punto. Producto punto entre la gradiente, que fue lo que vimos recién, el vector y abajo su módulo. Recuerden que el módulo de un vector es la raíz del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, y si tiene tres componentes, más el tercero al cuadrado, qué sé yo. ¿Ya? Yo con hacer esa división, yo me estoy asegurando que este vector es unitario.
¿Ya? Ahora, esta derivada tiene un máximo y tiene un mínimo. Su valor máximo es simplemente el... ¿Cómo se llama esto? Ahí se me olvidó. El módulo de la gradiente. Y el valor mínimo es el mismo módulo de la gradiente, pero con signo negativo. ¿Ya? O sea, si el módulo de la gradiente me da 80, su valor mínimo es menos 80, para ser más específico. ¿Ya? Bueno, pero ahora vamos a un ejemplo, que es mucho más práctico que verlo así por definición. Dice hallar la derivada direccional de una función f de x, y me dan ese vector, o sea, esa función. Me piden hallar la derivada direccional en ese punto y me dan la dirección u igual a menos 1,3. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es hallar el operador gradiente. Tengo que hallar la gradiente. Entonces, como ya sabemos, la gradiente de una función es la derivada en x, la derivada en y, ya que tiene solo dos variables. ¿En dónde tengo que calcular la gradiente? En el punto. En este caso, el punto es el 0,1. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es derivar esto con respecto a x. Si se dan cuenta, el y cuadrado para efecto del x es constante, por eso lo escribí afuera, y simplemente derivé x menos 1 por e elevado a xy. Entonces ahí tenemos derivada del primero, que es 1, por el segundo, que es e elevado a xy, más el primero por la derivada del segundo, que es el mismo e, por regla de la cadena, la derivada de xy con respecto a x, que sería y. Y lo que hago ahora es simplemente evaluar la función en el punto 0,1. O sea, donde dice x coloco 0 y donde dice y coloco 1. Y eso me da 0. Por lo tanto, la primera componente de la gradiente vale 0. Después derivo con respecto a y. Con respecto a y tengo esta función. La misma regla, el x menos 1 es constante para efecto del y, por eso lo escribí afuera. Y simplemente derivé el y cuadrado por e elevado a xy. Esa derivada me dio esto que está acá. Y ahora evalúo en el punto 0,1 y eso me da menos 2. Por lo tanto, la gradiente de la función en el punto 0,1 me dio 0,-2. ¿Ya? Ahora, el vector u es un vector que dice ahí que vale el menos 1,3. Vamos a calcular su norma o módulo, que es la raíz del primero al cuadrado, que es menos 1 al cuadrado. Cuidado, porque muchos cuando está negativo acá igual le escriben negativo, sobre todo ese signo, y eso no es. Recuerden que todo número al cuadrado es positivo. Entonces me queda menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, y eso me da raíz de 10. Entonces ahora simplemente reemplazo en la fórmula. La derivada direccional con dirección u de la función 0,1 es la gradiente, punto, el vector u partido por su norma. Entonces la gradiente es el 0,-2, el u es el menos 1,3 y la norma es la raíz de 10. ¿Cómo se operaba un producto punto? Si ustedes se acuerdan, un producto punto es multiplicar el primero por el primero, multiplicar el segundo por el segundo y sumar esos dos valores. Por eso yo coloqué 0 por menos 1 más menos 2 por 3. Claramente eso da menos 6, abajo tengo el raíz de 10, por lo tanto la derivada direccional de esta función es el menos 6 partido por raíz de 10. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces ahora quiero que ustedes hagan esto. Vamos a suponer que tenemos la función x, y igual a x cuadrado más 3xy. ¿Ya? Quiero que calculen la derivada en el punto 1,2. ¿Ya? Y quiero que lo hagan respecto al vector u menos 3,4. Eso. Cuando lo hagan, ahora sí. En otro ejemplo, si tuviéramos esta función, me dan este punto y me dicen que quieren calcular la derivada direccional en ese punto, pero respecto a la dirección asociada al punto menos 3,4. O sea, en este caso particular no estamos tratando con un vector posición, sino que estamos tratando con otro punto. O sea, yo tengo el punto donde quiero calcular la derivada direccional y necesito
calcularla en esta dirección, hacia este punto que está acá. La pregunta es cómo yo puedo determinar cuál es este vector antes de hacer todo lo que he hecho. No sé si alguien se acuerda. Se supone que eso lo vieron en física Yo no, y profe. creo que en álgebra lineal también. Bueno, Cero. cuando yo les dé 2 puntos y no les dé el vector u, porque generalmente soy súper explícito, si les doy el vector u, les voy a colocar ahí u, flechita igual, y les voy a dar el vector. Pero si les doy 2 puntos, lo único que tienen que hacer es restar el punto final menos el punto inicial. Es como una especie de desplazamiento. O sea, acá tendrían que hacer menos 3,4 menos 1,3. Y eso me daría, ¿cierto? Menos 3 menos 1 es menos 4. A ver, 4 feo. Y el 4 menos 3 que sería 1. Y este que está acá es el vector posición que tengo que utilizar. ¿Sí? En la guía también hay uno así. Por eso también se lo cuento ahora por si acaso. Yo pensaba que sabían, pero si no saben ya no importa. La idea es que ahora sepan. ¿Ya? Entonces, si les doy el vector u, así como está acá, o cualquier otro vector, v, j, k, la cuestión que sea un vector que tenga la flecha arriba, y les doy sus coordenadas, inmediatamente usan ese. Pero si les doy 2 puntos, siempre tienen que restar el punto final con el punto inicial para poder encontrar ese u. Y de ahí simplemente utilizan el concepto de derivada direccional. De hecho, quiero que lo hagan ahora. La Natalia está bien el numerador, pero el denominador, Profe, qué vergüenza, pero se me olvidó cómo hacer el producto. el primero por El el producto ese. primero más el segundo por el segundo. Ya, gracias. Es como la suma de la multiplicación de las componentes en orden. Si tuviera 3 componentes, el primero con el primero, más el segundo con el segundo, más el tercero por el tercero. Ya Natalia, bien, súper. ¿Dónde es 24? ¿Cuándo te dio? ¿Y al resto cómo les Me dio? perdí, me dio 8 como raíz 17.
El raíz de 17 va abajo, porque sería Sí, la pues, norma. pero el numerador me dio 18, no sé qué hice mal. ¿Qué multiplicaste? Multiplicaste 3 por menos 4 y menos 12 por 1. Menos, La sí, gradiente y da el 3, segundo 3, 4 por menos 12. 1. Y el vector era menos 4,1. Bien, Daniela. ¿El resto cómo va? El resto está durmiendo. Ángel, callata, te adelantaste. Hola, ¿cuánto te dio? ¿Lo mismo? Chao, carepalo. Ya, sigamos. Después no te quejes, ¿ah? Bien, bueno, otro ejercicio que podría darse es el siguiente. Dice, la distribución de temperatura de una placa metálica está dada por la función que se ve ahí. ¿Ya? Dice, ¿en qué dirección aumenta la temperatura más rápidamente en el punto 2,0? ¿Y cuál es el coeficiente de variación? Si ustedes se dan cuenta, aquí me están preguntando por una dirección donde aumenta la temperatura. Por definición, el aumento de algo en una dirección está asociado a la gradiente. Por lo tanto, acá no me están preguntando por la derivada direccional, sino que me están preguntando directamente por la gradiente. Y en la número 2 me están preguntando en qué dirección decrece la temperatura más rápidamente. O sea, en la primera me están preguntando por cuál es la dirección donde más aumenta y cuánto aumenta. Y en la 2 simplemente me están preguntando la dirección que en vez de aumentar, disminuye. Entonces, como necesitamos la gradiente, necesitamos derivar t con respecto a x y t con respecto a y, y luego evaluarla en el punto 2,0. Entonces, si yo derivo t con respecto a x, ¿cierto? Aquí el x va a ser 1, entonces me queda e elevado a 2i. La derivada del e es el mismo e, se me queda esa función. Reemplazo la derivada de t en el 2,0, entonces x vale 2, y vale 0, por ende aquí me queda e elevado a 0, que es 1. Y este se hace 0 porque el y es 0. Versus la derivada parcial de t con respecto a y, que sería la derivada del con respecto a y, el x se mantiene, la derivada del es e elevado a 2i, por la derivada del 2i, que sería 2. Ahí está. Más la derivada del i al cubo, que es 3i cuadrado por e elevado a x. Evaluamos en el punto 2,0 y eso nos va a dar 4. ¿Eso qué significa? Que la gradiente vale 1,4. Y esa es la dirección de crecimiento. O sea, en base a ese vector va creciendo la función temperatura. ¿Y cuánto aumenta o cuál es el coeficiente de variación? Su norma. ¿Cómo se calcula la norma de un vector, sea cual sea este? La raíz del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Y eso me da raíz de 17. Pregunta, si esta es la dirección de crecimiento, ¿cuál va a ser la dirección de decrecimiento? O sea, si crece para allá, ¿para dónde tendría que decrecer? ¿Qué tendría que cambiar? ¿La dirección? ¿El sentido? ¿Signos? Bien, debería cambiar el sentido. Y justamente el sentido en un vector es cambiar los signos. Por eso es que si la gradiente de t es la dirección de crecimiento, menos la gradiente de t me da la dirección de decrecimiento. Y es lo único que hay que hacer es cambiar los signos del 1,4. Y por eso queda menos 1, menos 4. Y estos son los ejercicios de gradiente y de derivada direccional. Así. El más difícil se encuentra en la guía,
que como les dije es que les dan dos derivadas direccionales con respecto a un vector y les piden un tercero. Pero así, son prácticos, ya no tienen, o sea, tienen demostración, pero no nos vamos a enfocar en eso. Nos vamos a enfocar más que nada en la parte práctica de eso. Bien. Último punto de esto son los máximos y mínimos. Si ustedes se acuerdan, en cálculo 1 yo podía determinar los puntos máximos y los puntos mínimos de una función utilizando los puntos críticos. ¿Cómo yo calculaba los puntos críticos? Derivando respecto a x e igualando a 0, ¿cierto? Entonces, todos aquellos puntos que hacían que la derivada valiera 0 o que no existiera, nosotros le llamábamos puntos críticos, ¿cierto? Sin embargo, bueno, y después si queríamos saber si era máximo o mínimo, ocupábamos el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada decía que si la segunda derivada era positiva, o sea que estaba contenta, ese punto era un mínimo, y si la segunda derivada era negativa, o sea, está triste, ese punto era un máximo. Aquí ocurre algo similar, ¿ya? Para yo poder determinar máximos y mínimos en funciones de dos o más variables, lo que necesito es hallar los puntos críticos. Y eso se hace derivando con respecto a todas las variables y cada una de ellas igualándolas a 0. Eso significa que ahora el x no es un punto crítico. Si, por ejemplo, en el caso de dos variables, el x, y es un punto crítico, ¿no? Punto como tal. Y para yo poder determinar si ese punto es máximo o mínimo, utilizamos el criterio de la segunda derivada, que es distinta a la que teníamos de una variable. El criterio de la segunda derivada se determina con este triángulo, que ojo, no es la gradiente. Este es un triángulo normal, ¿ya? Es como una discriminante, por decirlo así. Y para yo poder encontrar esta discriminante, lo que tengo que hacer es multiplicar las segundas derivadas respecto a x, la segunda derivada respecto a y, menos el cuadrado de las derivadas mixtas. ¿Cuándo eran las derivadas mixtas? Cuando derivaba respecto a x y después respecto a y, o cuando derivaba respecto a y después respecto a x. Cualquiera de las dos era válida, porque aquí vamos a considerar funciones donde sus derivadas mixtas sean iguales. Por eso va al cuadrado. Y de acuerdo a lo que salga, yo puedo analizar qué tipo de valores. Si esta discriminante es positiva, y la primera y la segunda derivada con respecto a x me da positiva, entonces yo voy a decir que acá tengo un mínimo relativo, cuyo valor es evaluar el punto en la función. Si la discriminante o este delta me da positivo y la segunda derivada de f con respecto a x me da negativo, entonces yo puedo decir que ese es un valor máximo. O sea, yo lo observo y es un punto máximo. Y aquí viene algo novedoso, porque antes no existía este concepto. ¿Qué pasa si el delta es negativo? Si este producto que está acá, al restarlo, me da negativo, me da lo mismo que sale con la segunda derivada. Si es negativo, yo lo único que puedo decir es que ese punto es un punto de silla. Ahora, si ustedes me dicen, pero profe, ¿qué es un punto de silla? Un punto de silla es un punto que primero que todo nace de la silla de montar, que es una gráfica que yo les mostré en clase cuando empezamos a ver las funciones al principio. Y es un punto de silla porque en una dirección corresponde a un máximo, pero en otra dirección corresponde a un mínimo. Por lo tanto, no es ni máximo ni mínimo, ¿ya? Y si es máximo va a depender en un sector acotado y si es mínimo en otro. Si ustedes miren esta silla de montar que tenemos acá al lado, si yo bajara por esta curva, yo podría suponer que ese punto es un mínimo, ¿cierto? Porque es el mínimo de esta parte. Pero si ahora yo pensara en esta otra parte, aquí es un máximo. Entonces al final es un máximo o un mínimo. Entonces, de acuerdo a la forma o al sector, yo puedo decir eso. Pero en la generalidad hablamos de un punto de silla. Y se acabó. Entonces la silla es máximo y mínimo al mismo tiempo. Algo así. Pero el problema de eso es que no puede ser máximo y mínimo al mismo tiempo. ¿Cachai? No puedes hablar de maximización y minimización al mismo tiempo. Pero en teoría es algo similar. O sea, de forma global, claro. Depende del sector donde tú lo ves para poder asociar eso. Pero para no confundirnos, siempre hablamos solamente de que es un punto de silla, solo que nosotros tenemos que tener claro qué es. Y bueno, finalmente, ¿qué pasa si este delta me da igual a 0?
entonces en ese caso no tengo ninguna información al respecto. No tengo idea si es máximo, no tengo idea si es mínimo, no tengo idea si es punto de silla, no tengo idea de nada. Así que no puedo sacar información de ese resultado. Veamos un ejemplo. Dice, determinar los extremos relativos de la función f de x, y igual a x cuadrado más xy más y cuadrado menos 6x más. Ahora, derivamos con respecto a x y nos da esa función que está acá. Derivamos con respecto a y y nos da esta función que está acá. Y ahora para encontrar los puntos críticos igualamos a 0. Entonces este 6 pasa para el otro lado positivo y ahora nos queda un sistema de ecuaciones, el cual lo resolvemos, yo lo hice por el método de reducción, entonces multipliqué acá abajo por menos 2, se van los x, me queda y menos 4y que son menos 3y, 6 más 0 que es 6, el menos 3 pasó dividiendo y me dio que el y vale menos 2. Y luego eso lo reemplazo en alguna de las dos ecuaciones y obtengo el valor de x que es 4. Eso significa que el punto 4, menos 2 es un punto crítico. Máximo o mínimo, no tengo idea. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ocupar el criterio de la segunda derivada. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar las segundas derivadas de cada una. La segunda derivada con respecto a x significa que esta la vamos a derivar respecto a x, que me va a dar 2. La segunda derivada con respecto a y significa que esta la voy a derivar respecto a y, que también me da 2. Y luego las mixtas, que cualquiera de las dos la derivo respecto a la otra variable. Entonces, si por ejemplo esta la derivo respecto a y, me va a dar 1. Y si esta la derivo respecto a x, también me da 1. Calculo esta especie de discriminante, donde es 2 por 2 menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Era el por el menos el al cuadrado. 2 por 2, 4, menos 1, 3, y eso es positivo. Por lo tanto, estamos frente a que sea un máximo o que sea un mínimo. ¿Por qué? Porque esa discriminante nos dio positivo. ¿Cómo saber si es máximo? ¿Cómo saber si es mínimo? Simplemente teníamos que mirar la segunda derivada respecto a x. Y esta segunda derivada nos dio positiva. Entonces, cuando esta segunda derivada nos da positiva y esta especie de discriminante nos da positiva, significa que ese punto es un mínimo relativo. Y para yo poder determinar cuánto vale ese mínimo relativo, simplemente tengo que reemplazar el punto en la función original. Entonces yo al reemplazar el punto en la función original, eso me da menos 10. Por lo tanto, ¿quién es el mínimo? El 4, menos 2, menos 10. Y ese es mínimo. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Sí, profe. Bien. Cuando se hace la derivada mixta, sin importar el orden, ¿va a dar el mismo resultado? ¿Siempre? En ¿O esta solo es por casualidad? sí. Si no te diera el mismo resultado, tendrías que multiplicarlos, así como lo hiciste arriba. Pero generalmente para yo poder estudiar máximos y mínimos en funciones de más variables, se hace en el caso que las derivadas son continuas. Y justamente cuando las derivadas son continuas y las segundas derivadas son continuas, cuando las mixtas son iguales. Se da esa condición. Así que lo más probable es que siempre te den iguales. Es difícil que te den distintos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Bueno, es así como se trabaja este tema de los máximos y los mínimos para funciones de 2 o más variables. Pero este es para 2 variables nomás. La de más variables tiene una estructura un poco distinta y se utiliza esta matriz que se llama la matriz hessiana. La matriz hessiana no es una determinante, es una matriz, ¿ya? Tiene una característica que es una matriz cuadrática, o sea que está asociada a las segundas derivadas, y además es simétrica. Eso significa que los valores de las segundas derivadas deberían darte siempre las mismas, ¿ya? Y esta con esta deberían ser iguales, esta con esta igual, esta con esta igual, que es justamente el caso cuando las derivadas mixtas son iguales. Esta va a ser de 2 por 2 si son 2 variables, va a ser de 3 por 3 si son 3 variables, va a ser de 4 por 4 si son 4 variables, y así sucesivamente. ¿Ya? De esta yo puedo calcular determinantes de matrices más pequeñas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el primer valor que está acá le vamos a llamar delta 1.
La determinante de estos 4 primeros valores le vamos a llamar delta 2. La determinante de los 3 valores que vienen de los 9 valores después le vamos a llamar delta 3 y así sucesivamente. Esta es la determinante más grande, que es la determinante directamente de la hessiana. ¿Ya? Entonces, en un cierto punto, que lo llamé x0, pero en realidad es un punto, va a haber un máximo si se cumple con esta condición. O sea que el delta 1 te da positivo, el delta 2 te da positivo y el delta 3 te da positivo. Todos positivos. Y va a ser máximo si el delta 1 es negativo, pero el delta 2 es positivo, y el delta 3 es negativo, y el delta 4 positivo, o sea, van intercalándose los signos. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar hasta lo máximo funciones de 3 variables. Así que estas dos. ¿Qué pasa si el delta nos diera 0 o nos diera cualquier otro valor? Simplemente no tendríamos información al respecto. ¿Ya? Por si acaso. Bueno, estas reglas ustedes las pueden tener anotadas. De hecho, en la prueba tienen su cuaderno, así que igual pueden utilizar eso. Y si hubiéramos estado en forma presencial, igual le hubiera dado, al final eso es lo de menos, lo importante es cómo determinarlo. Bien. Veamos este caso. Dice determinar los extremos relativos de esta función. Entonces, lo primero que hay que hacer, puntos críticos. ¿Cómo se determinan los puntos críticos? Derivo con respecto a x igual a 0. Derivo con respecto a y igual a 0. Derivo con respecto a z igual a 0. Lo que hice acá fue simplemente pasar el 4 al otro lado y escribir menos 2x más igual a menos 4. Aquí lo dejé normal y aquí simplemente escribí primero el y después el z. Y aquí me queda un sistema de ecuaciones de 3 por 3. Yo el sistema de ecuación lo puedo resolver con el método que a mí se me pegue mi regalada gana. ¿Ya? O sea, pueden usar sustitución, igualación, reducción, Kramer, el método de Gauss, Gauss-Jordan, la matriz inversa, el método que se les ocurra. Yo acá utilicé Gauss porque es como el más fácil, entre comillas, porque uno va pivoteando solamente. Pero cada quien encuentra los valores como quiera. ¿Ya? Entonces, yo aquí, ¿cómo se hacía esto? Recuerden, aquí van las X, por si se les olvidó, aquí van las Y, y aquí van las Z, y aquí van los valores, después del igual. Entonces acá tengo menos 2, tengo 1 y tengo 0, porque no hay X. Acá tengo 1, menos 2 y menos 1, que son los factores del Y. Y acá va el 0, menos 1 y menos 2, que son los factores del Z. Y aquí sería menos 4, 0, 0. Lo único que hice acá fue intercambiar la primera fila con la segunda fila. Después con este 1, eliminé el menos 2, ¿cierto? O sea que la primera fila la multipliqué por 2 y se sumé a la segunda. Me quedó eso. Después que hice, intercambié la tercera fila con la segunda, para que me quedara un 1. Con este menos 1, a esta segunda fila la multipliqué por menos 3 y se la sumé abajo para que me quedara ese 0. Entonces me quedó esta ecuación. Por ende, acá tengo x menos 2y menos z igual a 0, menos y menos 2z igual a 0, y 4z igual a menos 4. De aquí entonces puedo decir que z vale menos 1, con el z menos 1 puedo determinar cuánto vale y con el y puedo determinar cuánto vale el x. Y ahí tengo entonces el punto, que es el 3,2, menos 1. ¿Sí? No sé si se acuerdan de cómo se pivoteaba y eso. Bueno, si no se acuerdan, a estudiarlo. Bien, una vez que encuentro el punto crítico, que era el 3,2, menos 1, ahora encuentro la matriz hessiana. ¿Utilizando qué cosa? La segunda derivada. Entonces tengo la segunda derivada de f con respecto a x. O sea que esta la derivo respecto a x, me dio menos 2. Después, esta la derivo con respecto a y, me dio 1, y la otra me dio 0. Y así voy derivando, encontrando cada una de ellas. Por lo tanto, la matriz hessiana me quedó menos 2, 1, 0, 1, menos 2, menos 1, 0, menos 1, menos 2. Y si se dan cuenta, esta es una matriz que es simétrica. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 1, menos 1, 0, 0, 1, 1. Entonces ahora voy a determinar los delta, o las discriminantes, por decirle así. Entonces, delta 1 dijimos que era solamente el valor del primer término, que sería menos 2. Ahí está, que es negativo. Así que aparentemente estamos en el caso de que sea un máximo, porque el delta 1 nos dio negativo.
O sea, es de esperar que el delta 2 nos dé positivo y el delta 3 negativo. ¿Cómo determino el delta 2? El delta 2 era la determinante de la matriz de 2 por 2, de una submatriz. O sea, esa determinante. Menos 2, 1, 1 menos 2. ¿Cómo se resolvía eso? Se multiplica cruzado y se resta con la otra multiplicación. O sea, menos 2 por menos 2 que es 4, 1 por 1 que es 1, 4 menos 1, 3. Eso me da positivo. Entonces hasta ahora es un máximo. Y luego calculo la determinante de la matriz hessiana completa, que sería, yo acá ocupé el método normal como la definición, que era tomar el menos 2, ¿cierto? Elimino esa fila con eso, o sea, esa columna con esa fila, determino la determinante más chiquitita, que me dio menos 2 por menos 2, 4, menos 1 por menos 1, 1. Después venía menos, ¿cierto? Ahora tomaba ese término, eliminaba esa columna con esa fila, se me queda 1, menos 1, 0, menos 2. Entonces, 1 por menos 2, menos 2, 0 por menos 1, 0. Después venía más, el tercer término que estaba asociado al 0, pero como es 0, no lo escribí. Menos 4 por menos 1 son 3, 3 por menos 2 son menos 6, menos 2 menos 0 es menos 2, con el negativo de afuera queda más 2, menos 6 más 2 son menos 4, o sea me dio negativo. Entonces me dio negativo, positivo, negativo. Por lo tanto, ese punto que habíamos calculado es un punto máximo. ¿Y cómo encuentro su valor? Simplemente ese punto lo reemplazo en la función original. Y de esa manera obtengo lo que me están pidiendo, el valor de la función. Bien. Hasta aquí entra en la prueba. ¿Ya? Todavía nos queda una cosa de la derivada, o sea, de los máximos y mínimos, que es cuando le colocamos condiciones. Y ahí se utiliza algo que se llaman los multiplicadores de Lagrange, que lo vamos a ver ya para la tercera prueba, digamos, así que no hay apuro todavía. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, ahí está. Fin de la sesión 5, prueba número 2, el grupo A al 24, temas la sesión 4 y la sesión 5. Esos dos temas solamente.